Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Me presento. Soy el doctor Juan Carlos Ruiz Enciso, especialista en ortopedia y traumatología. Tengo una subespecialidad en columna, en cirugía mínima invasiva, cirugía de mano, y soy miembro de la Sociedad Pie y Tobillo y de todo lo demás. Tengo 30 años de experiencia y el tema de hoy que les quiero comentar y compartir con ustedes es el tema y las diferencias entre la condromalacia y la artrosis. ¿Qué es condromalacia y qué es artrosis? De la tabla de contenidos que les voy a comentar, de la condromalacia les voy a dar la etiología, o sea, las causas, la clasificación, los síntomas, el diagnóstico y tratamiento. De la artrosis también les voy a comentar los factores de riesgo, la etiología, la clasificación, los síntomas. También les voy a comentar su diagnóstico, su tratamiento y principalmente, pues, hablar del laboratorio que me hizo favor de participar en esta plática y hablar de la suplementación que su servidor les va a recomendar. Empezamos, bueno, la condromalacia. La condromalacia es como su nombre lo indica, etimológicamente malacia es reblandecimiento y condro es cartílago. O sea, es un reblandecimiento del cartílago. Eso es lo que significa. Es un diagnóstico, aquí es lo importante para que empecemos a entendernos. Es un diagnóstico frecuente también en niños, en jóvenes y en adultos jóvenes. Adultos jóvenes me estoy refiriendo entre 30 a 40 años, así como en individuos que se dedican a realizar excesiva, no sé, ejercicios de alto rendimiento. Y en muchos casos, pues esto pasa sintomáticamente en los primeros inicios de la enfermedad y es importante atenderla profilácticamente, o sea, previniéndola. En la etiología, la clasificación y los síntomas los vamos a revisar los puntos más elementales de esta enfermedad. Aquí les muestro a una señorita con dolor, una adolescente con dolor de hombro, no precisamente por lesión de partes blandas, sino de lesiones del cartílago. Y como les decía reiteradamente, el término condromalacia sí significa reblandecimiento del cartílago. En la diapositiva que ven ustedes del lado izquierdo, ven una rótula alineada, bien conformada y con buena superficie articular. En la parte de abajo ven un mal alineamiento y datos de condromalacia. Ahorita les voy a explicar cuáles son las causas. Sí existen factores predisponentes genéticamente, en algunos casos, al padecimiento. Lo más frecuente son traumatismos, sinovitis prolongadas, también secundarias a infecciones o a procesos inflamatorios inespecíficos, como la enfermedad que se llama sinovitis inespecífica, mal alineamiento de las estructuras, hablando de la mecánica del cuerpo. La mecánica del cuerpo que recibe la gravedad en todo momento, estamos recibiendo las cargas y debemos estar conformados de tal manera que esas cargas se disminuyan por la situación biomecánica o mecánicamente conformada que tenemos. Eso le llamamos biomecánica porque es la mecánica del cuerpo. Cada articulación tiene cierto tipo de grados que se deben de respetar en la anatomía para entender cómo llega el vector de la fuerza de la gravedad a las extremidades inferiores, así como a las extremidades superiores. Algunas deformidades como la pronación, el talovalgo, el genovalgo, el genovaro, y como les decía, algunos antecedentes genéticos,
Hay enfermedades familiares, por ejemplo, que ya tienen la tibia vara de nacimiento y nunca se le va a componer esa tibia vara si no se le trata, claro, a tiempo de niño, pero se ve que el tío, la abuela, el padre, y viene una carga hereditaria bastante fuerte, donde esa deformidad aparece en cada una de las generaciones que les estoy comentando. A eso le llamamos un gen recesivo o un gen dominante. Normalmente este tipo de defectos son genes dominantes. Hice una clasificación intentando explicar los grados de condromalacia, o sea, de reblandecimiento del cartílago. Existe una clasificación que se clasifica en 4 en imagen, que ven allá arriba. La clasificación realmente la clasifican en 5, pero la primera o el primer grado en el que hablan, pues es clínicamente, no lo puede uno diagnosticar fácilmente en el primer grado. El segundo grado sí corresponde al primer grado de la figura del cuadro que les pongo, que es una fibrilación o alteración de la superficie del cartílago, o es cuando en artroscopía, como en la imagen que ven abajo, ven deshilachado el cartílago. En el tercer grado, pues ya vemos fisuras así, o sea, empieza a desquebrajarse el cartílago, después empieza a haber pequeñas ulceraciones, son puntos rojos, eso normalmente lo fuimos haciendo este tipo de clasificación por medio de la artroscopía. Antes de que fuera la artroscopía, un método de tratamiento médico, sino lo usábamos como un tratamiento, no, lo usábamos como un método diagnóstico para ver qué sucedía dentro de la articulación, y así hicimos este estudio. Y el grado 5 ya es una eburnación, ven la rótula ya toda desquebrajada, toda descompuesto el cartílago, y pues como se puede decir, ya es inicio de la de verdadera degeneración del cartílago articular. ¿Qué es lo importante y cuál es la diferencia? Esto se los quiero comentar. En varias pláticas que he escuchado con el laboratorio Elmore y su servidor dándole la plática, siempre ha quedado una duda en este tipo de circunstancias. La condromalacia se diagnostica clínicamente. Principalmente es clínico. No es ni radiográfico, ni con TAC, ni con resonancia. Se los voy a comentar. Pero les voy a decir que lo principalmente para diagnosticar una condromalacia, ya les dije, le puede dar a niños, a jóvenes y a adultos jóvenes. Eso se diagnostica clínicamente. Sintomáticamente el dolor es el síntoma principal. Especialmente dicen, oiga, le duele subir y bajar escaleras, sí, sea niño, sea adolescente o sea adulto. Y el signo de la silla de teatro, ¿no? Que le dice, le duele cuando está mucho tiempo sentado y se para, le cuesta trabajo pararse porque le duelen las rodillas. Esos son los síntomas principales. Los signos, pues a la hora de revisar, hay un escape y cepillo positivo que ustedes lo buscan intencionalmente en la rótula. Vamos a hablar de la rodilla. Y se siente un frémito o una crepitación al tacto. A veces se observa una atrofia del cuádriceps y dice uno, ¿por qué hay atrofia del cuádriceps? ¿Qué fue primero, la atrofia o el dolor? Para mí es un ciclo vicioso. Cuando hay un dolor en una articulación, sea la cadera, sea el tobillo, sea la rodilla, que es una de las partes más frecuentes de esta enfermedad, hay atrofia porque hay dolor. Si hay dolor, no mueven la rodilla. Y si no mueven la rodilla, pues hay más atrofia. Y si hay más atrofia, pues hay más desnutrición de la articulación. Y si hay más desnutrición de la articulación,
provoca mayor dolor. A ese ciclo vicioso hay que quitarlo. Y la única manera de quitarlo es darle un tratamiento oportuno. Lo último, en algunas ocasiones han llegado con edema y derrame articular, que les he hecho artrocentesis, quitándole líquido sinovial dentro de la articulación. Si no aparece con sangre, pues es simplemente una respuesta inflamatoria al trauma, ¿no? Una sinovitis reactiva. El diagnóstico y el tratamiento siempre debe estar encaminado a esto, que es lo más importante, es aliviar el dolor. Le damos analgésicos, tenemos que educar al paciente y para restablecer la funcionalidad le debemos de dar algún tratamiento, ¿sí? Algo que restablezca el cartílago, que lo vuelva a nutrir. Una cosa importante, prevenir la incapacidad. ¿Por qué? Porque si no prevenimos la incapacidad, pues se hace mayor la enfermedad, mayor reblandecimiento del cartílago y mayor problema. Y disminuir, disminuir la progresión de la misma. Hay algo importante aquí de comentar. Hay que saber la causa del padecimiento de la condromalacia para quitar el problema. Pero la condromalacia no es una artrosis, es un reblandecimiento. Es reversible y es tratable, médicamente hablando. Les voy a comentar levemente los métodos de diagnóstico. Radiográficamente, normalmente ustedes los mandan a rayos X, es lo único que les van a decir. No, pues está conservado bien las superficies articulares, no se ven osteofitos, no se ve esclerosis, es una rodilla sana. Eso no es un diagnóstico radiológico. Les digo, antiguamente, hace 30 años, no usábamos la artroscopía para operar, la usábamos como método de diagnóstico. De ahí salió la clasificación que les acabo de nombrar. Y en la parte de la diapositiva que ven en el espacio, hay una imagen artroscópica donde se ve deshilachado el cartílago. Es caro el estudio y no es un tratamiento inicial para una condromalacia, ¿no? La tomografía ahí lo pueden sacar en rayos X, está mal alineada la rótula. Hay que saber un poquito, por ejemplo, de mala alineación de las extremidades, si están curvas, si están hacia adentro, o sea, genovaro, genovalgo, si tiene una rótula alta, y es un muchachito de 11 años, 12 años, y tiene condromalacia, y es tratable. Le quitamos la etiología y también le quitamos el problema. Y hay que tratarlo, o sea, médicamente. Pero médicamente, esto se hace clínico. No es ni con resonancia. Bueno, ¿a qué me refería? El buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que le ocasiona la enfermedad. Entonces hay que tratar lo que le ocasiona. Si es el eje mecánico del cuerpo el que le está tratando o el que le está dañando la articulación, pues hay que corregirle el problema mecánico. Si es una rótula alta, si está mal alineada la rótula, si están chuequitas sus piernas, o si un genovaro, un genovalgo, una tibia vara, una pronación de pie, una supinación de pie. O sea, esto es clínico, ¿sí? Los rayos X no nos van a ayudar y el radiólogo no nos va a dar el diagnóstico. Ahora ¿cómo lo voy a tratar? ¿En qué grado lo voy a encontrar? Les hablaba que era clínicamente. Si lo agarro, por ejemplo, reviso al paciente. Normalmente el paciente llega por dolor. Es un paciente, acuérdense, o es un niño de 9 años que empieza a brincar en el brincolín o que se lastimó y fue una cuestión traumática o X. La etiología, voy a tratar la etiología. Si está edematizado, le pongo hielo, le doy un analgésico, ¿sí? Si es adolescente, jugó fútbol, se lastimó, le dieron un golpe, lo mismo. Si está mal de la mecánica y tiene un problema deportivo, pues también le puedo dar un analgésico, pero eso no es el tratamiento para reducir o restablecer la articulación.
Para eso vamos a usar, en este caso, algo que nos ayude a producir el restablecimiento del cartílago articular. En este momento, no nomás es agarrar y decir baja de peso, evita cierto tipo de ejercicios que contribuyen a destruir el cartílago. Digo, es parte del show. Hay que darle algo que sea efectivo. En mi experiencia, sí he usado el producto que les voy a decir. Se llama CARX3, es colágeno hidrolizado, tiene pues la cantidad necesaria para absorberse a nivel digestivo, debe de ser diluido en agua. Normalmente lo mando en ayunas. Tiene citrato de magnesio que ayuda a que llegue directamente a la articulación. Y tiene una sustancia que se llama metilsulfonilmetano que ayuda también a quitar el dolor, tomándolo pues por el tiempo que normalmente se debe de valorar. Si es un muchacho de 9 años, yo lo he llegado a mandar hasta por un mes. Si es un joven que juega fútbol, porque yo trato ligas de fútbol del Pachuca, del Cruz Azul, se los mando hasta para prevenir el problema de este tipo. A veces no les podemos enderezar las piernas o biomecánicamente no podemos hacer mucho por ellos, pero sí les podemos dar algo para evitar el desarrollo y la evolución, detenerla para que no crezca el daño articular. Para eso sí mando la suplementación de colágeno. Y en los adultos jóvenes lo mismo. Ese es el tratamiento más indicado y curativo para las articulaciones en el reblandecimiento del cartílago. Solamente en muy avanzada daño articular de la condromalacia, que ya por completo está todo ulcerada, pues sí se llega a ser quirúrgico, ¿no? Pero ya la sintomatología pasa a ser parte de lo que llamamos artrosis, no reblandecimiento de cartílago. Por eso les digo también a los que alzan pesas o cualquier cosa, tómense un sobre antes y un sobre después de hacer ejercicio. Les ayuda a proteger sus articulaciones y prevenir más que lamentar. Ahora vamos a ver la artrosis y van a ver la diferencia. La artrosis es degeneración del cartílago articular. Degeneración es que ya está degenerado, ya está avanzado. Ya para que haya reversibilidad a la lesión, no hay casi. O sea, ya está dañado. Ahí sí, sacan una placa radiográfica y el radiólogo les va a decir, hay disminución de la superficie, de la articulación de la cadera, o hay ya daño articular a tal parte. ¿A qué se debe? Ahí son consecuencias de trastornos mecánicos, biológicos que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago articular. Me refiero a la formación de cartílago por los osteoblastos y osteocitos, ¿sí? Que forman cartílago, y la resorción ósea con los osteoclastos, para que haya un balance en la neoformación del cartílago. Aquí ya completamente el cartílago ha desaparecido en muchas partes y es imposible volverlo a regenerar al 100%. Podemos utilizar otro tipo de tratamientos aparte del CAR. Ahorita les voy a comentar sobre el crecimiento del hueso condral con la presencia de lesionovitis crónica. Les voy a hablar de la etiología, la clasificación y los síntomas de lo de que es artrosis. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, el sexo, se ve más en varones arriba de 45 años y en mujeres, perdón, en arriba de los 55. Eso se debe a la situación laboral. Actualmente, pues ya nos están acercando las mujeres a la artrosis antes de tiempo. Ya empiezan a ocupar puestos en que, pues, laboralmente ocupan demasiado la articulación, ya sea de las manos, de las rodillas, del hombro, y se empiezan a deteriorar prematuramente. La genética sí contribuye, como le digo, a la artrosis. Hay familias que tienden a presentar artrosis más tempranamente que otras.
Las articulaciones se degeneran aunque estén bien conformados o bien formados biomecánicamente antes de tiempo. La raza es entre comillas, esto se hablaba antiguamente, porque la literatura normalmente era americana, venía en inglés, entonces la gente blanca era los que mejores puestos tenían, y los blancos pues no trabajaban igual que los asiáticos, pues nosotros los latinos y pues los negros, ¿no? Los trabajos de nosotros son más pesados, entonces la raza pues es relativo, no es influyente, es el tipo de labor que tenían o el tipo de situación que hacían. ¿Cuáles son las anomalías articulares previas? Pues son las congénitas, las displasias de caderas, esas que nacen con luxación congénita de cadera. Todas las niñas, bueno, pues es más frecuente en niñas, normalmente si no son tratadas a tiempo, aunque se reduzca la luxación de cadera, se empieza a presentar a los 40 años. Si tiene ese, por ejemplo, no sé, a ustedes les llega, no, mi hija tuvo luxación y usó cojín de Friedka, pues eso denle carga X3 para evitar que prematuramente haya artrosis. Defectos de alineación, les hablaba de la biomecánica, le digo que cada articulación tiene una angulación donde debe de caer el punto de gravedad. Eso sí, necesitan un poquito de estudiarlo y entenderlo para que sepan que cada articulación tiene. Voy a hablar de la rodilla, nada más ahorita. Debe de tener de 9 a 11 grados del fémur con la tibia. La tibia es recta y el fémur tiene una dorsitorsión que forman un ángulo entre 9 a 11 grados. Esa es la angulación normal del fémur con la tibia. A eso evita que la rótula se vaya excéntrica o se lateralice y se deteriore por mecánica. Hay factores hormonales, los pongo en duda, dicen que después de la menopausia o climaterio empieza la degeneración más articular en la mujer. No lo considero un factor importante, pero lo comento porque está nombrado en la literatura. La debilidad muscular, algunos autores, era lo que les decía, ¿qué viene primero? Es un ciclo vicioso. Hay dolor, usted no mueve la articulación, se atrofia el músculo, deja de mover más la articulación porque pues, se desnutre. Entonces duele más, pues vuelve a mover menos la articulación, pues más se atrofia el músculo y es un ciclo vicioso que ahí hay que actuar para romper el ciclo. Hay factores nutricionales, según Framingham, atribuidos a la vitamina C y a la vitamina D, el cual está un poquito en duda, ¿no? La vitamina D3 normalmente se da, pero solo para la reabsorción a nivel del intestino grueso, para la reabsorción de calcio. Pero hay que recordar que en el hueso, del 70 al 60, del 60 al 70%, el hueso es colágeno. Y el cartílago también, del 50 al 60, es colágeno. Y el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. El 25% de la proteína en el cuerpo es colágeno. Entonces, pues ahí lo pongo en duda. La sobrecarga articular, bueno, eso más se lo comento. La obesidad sí es un factor importante para el desgaste prematuro de las articulaciones y de la degeneración total. Por cada 3 libras que ustedes adelgacen un paciente, más bien dicho al revés, por cada libra que adelgacen, o sea, 450 gramos que adelgacen un paciente, 3 libras o 3 libras de peso disminuye sobre las articulaciones. O sea, por cada libra, 3 libras disminuye el peso. Entonces sí es importante el peso en el desgaste prematuro de las articulaciones. Existe una clasificación inmensa de lo que es la artrosis. Hay primaria o idiopática, o sea, que no sabemos ni por qué. Esa se la comento. Hay artrosis de las interfalángicas, de la mano, de las caderas, de las acroiliacas. Algunos dicen que es por infecciosas, como la brucelosis, que da una sacroilitis brucelósica y cosas de ese tipo. Pero realmente, pues a veces no sabemos ni la causa. La artrosis secundaria, como les digo, es postraumática. Una fractura que esté mal alineada, la dejemos mal, va a haber una artrosis prematura. Las enfermedades congénitas, displásicas, como la luxación congénita de cadera. Las enfermedades endócrinas, como la acromegala, la diabetes.
Sí, la hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, las enfermedades por depósitos de cristales, pseudogota o gota, que se llama de pirofosfato de calcio y esas cosas. Las enfermedades de óseas como la de Payet, las osteonecrosis como el Lecalveperte de la cadera o como la osteonecrosis de las cabezas de los metatarsianos, del navicular o escafoides tarsal. Enfermedades articulares inflamatorias, eso sí te destruye la articulación. Una enfermedad inflamatoria que tú no trates la va a destruir. La artritis reumatoide, las espondilosartropatías o la artritis séptica. Es eso. Y la artropatía neuropática, que es un tema muy largo de comentar, pero que también lo comento para que sepan que es dentro de la clasificación. Les digo dos tipos de clasificaciones. Una topográfica, ¿sí? Y una de Kellgren y Lawrence. La de Kellgren está basado en hallazgos radiológicos. Aquí sí, los rayos X, pues sí, nos van a ayudar a detectar. ¿Por qué? Porque ya la articulación se está degenerando. No en la condromalacia. En la condromalacia empieza a reblandecerse, se puede presentar en los niños, en el adolescente y en el adulto entre los 30 y 40 años. En los jóvenes, para que me entiendan. Esto ya es normalmente de gente mayor. En una radiografía puede ser normal, puede ser que empiecen a ver pues, un poquito de esclerosis, un pequeño estrechamiento, le puede comentar el radiólogo, o ustedes mismos lo pueden observar. Puede haber una interlínea con unos ligeros osteofitos, o sea, unas pequeñas prolongaciones dentro de la articulación, que normalmente son calcificaciones o puntos de tracción de los ligamentos que están en las articulaciones, ya sean en las interfalángicas, ya pueden ser también en la rodilla, en la cadera. El grado 3, pues sí, ya empieza a haber más estrechamiento, sí hay más osteofitos, la esclerosis se ve más clara. La esclerosis es una zona necrótica o hiperdensa, que se ve blanca en la radiografía. Ves el hueso, ves la articulación y se ve de un color blanquecino. Y empiezan a ver ya deformidades óseas. Empieza a ver la superficie ya deformada. Ya el 4, pues, a gritos te lo dice. Es artrosis, ¿no? Y a veces pues ya ahí es demasiado tarde, la esclerosis es severa, la superficie articular está acabada y no hay mucho que ofrecer. En las locaciones típicas de la mano, de la rodilla, de las caderas, de la columna, o sea, de todas las articulaciones artroideas, o sea, de todas las articulaciones móviles, se puede presentar la artrosis. Las localizaciones atípicas, la metatarso, la carpo, la codo, pero todas son en artrosis, o sea, de movimiento. ¿Cuál es nuestra importancia en el tratamiento? Y a esto es a lo que voy. En la artrosis también vamos a tratar el dolor. Es lo mismo, nada más que así nos van a dar puntos radiográficos. En el otro va a ser clínico y va a ser preventivo. ¿Qué va a haber? Primero es aliviar el dolor en las mismas, educar al paciente. Hay que restablecer la funcionalidad, o sea, quitar el ciclo vicioso. Dolor menos movimiento, más dolor menos movimiento, más dolor más atrofia, eso lo vamos a quitar. Hay que mejorar la deformidad y disminuir la progresión de la misma. Los síntomas clásicos pues de la artrosis es el dolor. Son rígidas las articulaciones, no móviles. Se empiezan a hacer rígidas. Hay inflamación, hay coloración eritema, hay edema, hay deformidad, hay impotencia, hay hasta pérdida de la fuerza. Y hay inestabilidad en la misma. Ya no es la misma estabilidad que en la condromalacia. Aparte empieza a haber tumefacción, o sea, hinchazón. Hay una alimentación funcional, le dices dobla la rodilla y ya no la dobla hasta donde la debe de doblar, ni la extiende hasta donde la debe de extender. Y cualquier otro tipo de articulación, ya sea la metatarso-falángica del alus valgus, sea la del tobillo, sea la de la cadera, ya hay una alimentación funcional. Siempre, si ustedes mueven la articulación, van a oír no un frémito, sino una crepitación, porque ya va a rozar hueso con hueso. Y ya van a ver deformaciones, ya van a ver que una rodilla
ya no es una rodilla tal y como anatómicamente. En su experiencia la vean, la pueden comparar con las suyas si son jóvenes, ¿no? Y ven la de un anciano y van a decir, esta está deformada. Otra cosa, ya está inestable. Y nada más de presionar causa dolor. Bueno, el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico, sí, aquí sí, los rayos X son muy buenos. Nos ayuda a ver la artrosis. En la parte del cuadro superior del lado derecho ven radiografías. Ahí ven los osteofitos, la parte blanca de la parte del techo acetabular. Pues eso es esclerosis. Ya disminuyó la superficie superior del acetábulo. Abajo ya está más deformada la cabeza. Ya ven deformidades. El dolor ya es más intenso, la superficie disminuye, hay más osteofitos. Se pueden basar en la tomografía, digo, pues es para hueso, precisamente una tomografía, pero simple. Ahí le va a verificar el diagnóstico. En esa tomografía lo que ven es mala alineación de la rótula, que es una de las cosas más frecuentes de la artrosis patelofemoral temprana. Nomás que recuerden, primero es condromalacia y eso se puede revertir. Y lo último, pues ya es la resonancia. La resonancia la uso más para ver partes blandas. Les soy sincero, el hueso, rayos X y a lo más una tomografía. El tratamiento, pues lo vuelvo a repetir, es lo que nos dice, quitar el dolor. Y siempre van a ser dirigido el tratamiento a las situaciones específicas. Si eres un deportista de alto rendimiento que hizo mal ejercicio toda la vida, o es una persona de trabajo sumamente pesado, o X circunstancia, pero lo encontramos en etapas tempranas de la 1 a la 3, el tratamiento es conservador. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues se le puede dar un analgésico, pero ahorita sí les voy a confesar algo. Yo voy en contra de los analgésicos. El analgésico nada más es un paliativo. Aún en la artrosis le podemos detener la enfermedad. Para eso sí les voy a recomendar algo. Sí le tienen que dar un suplemento alimenticio. El suplemento alimenticio que les recomiendo, pues es este, colágeno hidrolizado. Se absorbe el 90% del producto a nivel intestinal, enteramente. El citrato de magnesio ayuda a que se vaya directamente a la articulación. Y el metilsulfonilmetano, pues con el tiempo va quitando el dolor. Eso alarga la vida de la articulación. En el primero que hablamos en la condromalacia, nos sirve como curativo. Aquí nos sirve para detener la enfermedad. Entonces el producto sirve tanto para la condromalacia en personas jóvenes o adultos jóvenes que empiezan con problemas de reblandecimiento articular, como en adultos mayores que tienen dolor articular. Hay otros tipos de medicamentos como los condroprotectores o el hilano, el ácido hialurónico, la pérdida de peso, evitar, pues en este caso sí, que siga haciendo ejercicios de alta intensidad. Y pues ya en etapas muy avanzadas, pues lamentablemente el tratamiento aquí sí no es una cirugía artroscópica, aquí sí ya es un recambio articular. Es algo mutilante. Hay que evitar a que llegue a este tipo de circunstancias. Bueno, aliviar las enfermedades por las causas. O sea, hay que saber la causa, hay que saber qué tiene, si es condromalacia, si es artrosis, y qué le está causando la condromalacia y qué le está causando la artrosis. O si ya llegó a la artrosis. Hay que evitar que llegue a esta patología. Bueno, la suplementación que voy a recomendar, pues en este tema con buenos resultados por mi parte, les vuelvo a decir, yo no uso analgésicos casi. Normalmente uso
medicamentos que eviten que haya fricción en el tejido. Hizo el suplemento que les mencioné anteriormente, que es el CARX3, les vuelvo a decir la fórmula: colágeno hidrolizado, metilsulfonilmetano, citrato de magnesio, y tiene algunos edulcorantes y sabores ricos para que a la paciente se le haga agradable tomarlo. Siempre lo indico en ayunas, en un vaso regular, del tamaño regular de 1/4 de litro, que lo diluyan bastante bien y que se lo tomen mínimo por 3 meses. En adultos jóvenes que hacen ejercicio de alto rendimiento o trabajos pesados, sí les aconsejo que lo tomen antes del ejercicio y después del ejercicio, o antes del trabajo pesado o después del trabajo pesado. ¿Qué resultados he tenido? Bastante buenos. He evitado el uso de analgésicos, por supuesto. Yo estoy en contra de los analgésicos porque lo único que van a ocasionar pues es un daño secundario. Y eso pues ustedes lo saben mejor. Saben la carta de la ONU para usar los analgésicos: primero AINES, después combinados, COX-1, COX-2, y después pueden usar opiáceos y después otro tipo de analgésicos, ¿no? Pero eso no es curativo, ¿no? Eso es paliativo. Nosotros siempre vamos a tratar de evitar que lleguen a este tipo de patología. Y pues concluyo con el tema. Aquí muestro la rodilla porque es una de las partes más delicadas del miembro inferior y que con más frecuencias de enfermo. Es la número 1 en enfermedades de este tipo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctor, por su ponencia. ¿Alguno de sus colegas tiene alguna pregunta? Lo pueden hacer por medio del chat y yo los leo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle al doctor? Ahora es cuando. Creo que por el momento no hay ninguna pregunta, doctor. Pues ponme el micrófono. Bueno, mira, no hay ningún problema. El tema es digno de revisarse porque, le digo, en la misma plataforma donde he estado aquí en el MUR, han hablado de condromalacia. Yo pues, siempre he quedado mal porque siempre se queda la duda. Eso no es artrosis, es tratable y reversible. Y por eso el tema, ¿no? La artrosis, pues es detenible, es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué recomiendo el producto en personas jóvenes? Porque en la última plática me decían que ¿por qué en personas jóvenes? Pues porque a ellas son a las que hay que tratar para prevenir. La mayoría de personas tienen una deformidad en la cuestión mecánica. Se necesita el uso de plantillas o tienen, no sé, las tibias varas en personas de 30, 40 años. Los alargo la vida de la articulación por mucho tiempo antes de ponerles una prótesis. Los analgésicos casi no los uso. Es rarísimo. Normalmente siempre hay que usar tratamientos que detengan la degeneración de la articulación. Eso es todo como conclusión y como consejo. Y por último, pues ahí les dejo una amplia bibliografía, perdón. Y sí, efectivamente, doctor. Ahí está la bibliografía, es extensa. Les dejo todo lo del
de dónde usé lo de el uso de colágeno con magnesio y todo lo que se ha visto a nivel mundial, desde Japón y muchos países, así como lo de la artrosis y cómo se ve de punto de vista de reumatología y todo lo que les acabo de comentar. La verdad, el tema es extenso, pero el tratamiento, le vuelvo a repetir, yo estoy en contra de los analgésicos. Estoy de acuerdo con el suplemento, ayudarse en la artrosis con el ácido hialurónico y el suplemento, y va a detener la vida de la articulación por muchos años. Y pues con esta me despido. Pues al ver que creo que sí hay un chat, ¿no? Doctor, hay una pregunta por parte de la doctora Vallejo. Comenta que ¿por cuánto tiempo se puede utilizar CARX3? Mire, depende el momento que usted lo vaya a atender. Si hablamos de una condromalacia en un adulto joven de 30, 40 años, yo sí lo uso de 3 meses, hasta de 20 años. Por ejemplo, la gente que hace ahorita el fisicoculturismo o juega fútbol americano, o fútbol, soccer de alta intensidad, porque ya ve que ya hay muchos escuelas de fútbol, sí lo recomiendo tomar durante 3 meses, nada más que en los de alta intensidad o de deporte más de fricción, sí les digo que tomen antes y después del ejercicio, no en ayunas. ¿Y por qué 3 meses? Esto es de depósito, hija. En toda la bibliografía que te acabo de poner, normalmente para que tú tengas un buen resultado y una buena reconstrucción del cartílago que está dañado, se ha visto que en promedio, se debe de utilizar mínimo 3 meses. O sea, no lo saqué como una cuestión de que yo así lo he usado, no. Así está descrito. Si tú encuentras una persona que tiene condromalacia o que tiene osteoartritis, pues 3 meses, 4 meses. En osteoartritis hasta lo recomiendo volverlo a usar cada año. Ya mis pacientes ya hasta ni me vienen a ver con los dolores de los deditos, por ejemplo, no los de Bouchard o de Haverday, que a veces se va degenerando la articulación, o de artritis reumatoide de la metatarsofalangica. Esos solitos ya se lo toman cada 4 meses, cada año, para regeneración del cartílago. Y sí les funciona, les quita el dolor, principalmente a los de artrosis. Los dolores que sienten es una muy buena ayuda. Y evitas el analgésico. No sé si... Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Gracias, doctora Vallejo, por participar. ¿Alguien más quisiera comentar o hacer alguna pregunta? Pues yo quisiera comentarle que fui con el doctor a consulta también y él me diagnosticó, aparte de que necesito unas plantillas, pues bueno, me recomendó CARX3 porque pues bueno, voy a entrenar. Y efectivamente se me quitó el dolor, pero le comentaba al doctor que me sentía mucho mejor. En menos de un mes, mi rodilla dejó de dolerme. Anteriormente yo tenía que entrenar con una crema, bueno, una pomada especial, una rodillera, porque hago pesas. Pero bueno, el doctor me comentó lo que ustedes acaban de escuchar. Es un tratamiento mínimo de 3 meses. Me dice, Nancy, no porque te sientas bien, lo dejes de tomar. Pero bueno, espero que tengan la oportunidad de utilizarlo con sus pacientes y posiblemente vean los resultados, que es un producto que efectivamente, como comenta el doctor Encino, pues bueno, que es Enciso. Encino, Enciso, perdón, doctor.
que les va a ayudar precisamente a sus pacientes a controlar el dolor, que es muy molesto. Ya no me duele la cadera, ya no tengo que entrenar con faja ni con rodillera. Yo Ajá, estoy pero en es un, contra de eso, precisamente. Las rodilleras y las bajas solamente atrofian el músculo más. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saberla mandar cuando es recomendable. El que le duela alguna parte y tú le mandas una rodillera, también le provocas mayor reblandecimiento del cartílago, porque le atrofas tanto la musculatura de la rodilla como la musculatura de la espalda. Entonces, si le pones una faja, sustituyes el músculo, provocas mayor dolor cuando le quitas la faja, porque la faja natural del cuerpo no hay nada más que con ella, que es el recto anterior, los músculos de la masa común, los oblicuos y los propios del abdomen. Eso es. Aquí me preguntan qué edad mínima es recomendable. Mira, es un suplemento, no es dañino. Si tú detectas a un niño, por ejemplo, acabo de tratar a un niño de 9 años, es un niño hiperactivo, aparte de que lo mandé al psiquiatra por la hiperactividad, traía lesiones articulares, tanto no poder estar, tú sabes, el niño nunca puede estar quieto, son problemas de atención, pero se dañan la articulación, brincan de más, no sienten el dolor, se aprietan su cerebro no funciona adecuadamente. Entonces, a ese tipo de niños, pues hay que revisarlo. Normalmente traen condromalacia. Hay que revisar que no traigan una deformidad, ¿no? Un pie plano, un pie cabo, cuestiones de ese tipo de lo que yo me encargo, ¿no? Pero sí lo doy y lo vuelvo a repetir, lo doy mínimo 3 meses. Lo doy a partir de la infancia, 9 años en adelante. Antes de los 9 años, el tratamiento sigue siendo, pues, más expectativo, ¿no? Les trato el traumatismo y si se diagnostica temprano el problema, pues nunca va a haber dolor. El caso, te vuelvo a repetir por la pregunta al doctor Cristian Velázquez, que he tratado más pequeño es de 9 años y le he dado por 3 meses. Y buenos resultados, le quité el dolor de las rótulas, era lo que le dolía. Claro, le alivió un poquito el eje biomecánico con unas plantillas y con eso favoreció a que tenía un acortamiento de un miembro y pues le ayudé un poquito al acortamiento, dejándolo pues que ya no cojeara y pues el restablecimiento del cartílago le ayudé con el colágeno. Y sí, buenos resultados sin analgésicos, sin paracetamol. Yo casi le vuelvo a repetir, doctor Cristian, trato de evitar los analgésicos, me gusta saber la etiología, la causa. Ya la artrosis avanzada, pues ya qué le puedo decir, ¿no? Pues eso, pues a veces sí los tengo que utilizar, el dolor es muy intenso. Pero normalmente, pues aparte del carro, uso infiltraciones. ¿alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguien que quiera participar? Ah, claro, pone. Claro, en una osteoartritis sí, hasta un grado, bueno, viste la clasificación que te puse, ¿no? Hasta un grado 2, 3, bastante bien te ayuda. A veces hay que ayudar un poquito con ácido hialurónico. Te recomiendo el mejor que encuentres en... No intentes ponerle cuestiones así fantasmales como el plasma, ¿no? El plasma me ha dado muy malos resultados, a los 3 meses ya no sirve. El uso de otros tipos de situaciones que células más tampoco me ha servido para lo que dice, células madre. Y lo que sí he usado es ácido hialurónico. Normalmente uso el más caro del mercado y el más antiguo. Lo puedes usar en la rodilla, normalmente debes de usar por los 3 compartimientos,
según la capacidad que te dé tu articulación, debes de evitar la fricción con el ácido hialurónico y sí dale el CAR. Te ayuda en lugar del analgésico. Como a los 15 días, 3 semanas en un grado 2 o 3 de artrosis, empieza a quitarle el dolor. Te lo va a agradecer la paciente. Y quítale el factor mecánico que tenga, ¿no? Si ves que tiene muy metidas las piernas hacia adentro, pues mándalo por lo menos con un podólogo, ya no conmigo, ¿no? Pero ya por alguien que le ponga unas plantillas que de veras sepan, ¿no? Que le ayuden a que siga, que detenga el problema, la causa. Pero sí lo uso. Lo uso y es bueno y quita el dolor. Sí, se lo recomiendo, doctora Margarita, es bueno. Ya un grado 4, pues ya ni le haga. Mándelo conmigo y yo con mucho gusto le pongo una prótesis. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, creo que no tenemos más preguntas. Ok, Perdón. no hay ningún problema. Espero que, pues, es largo el tema. Y quise hacer la división, te vuelvo a repetir. Les agradezco a todos pues, haberme escuchado. Espero haberles dejado algo positivo. Y un comentario final, la artroscopía no es específica para quitar la condromalacia o los artritis. La puede tratar cualquier médico, como yo les estoy diciendo. Y la artroscopía más la uso para problemas ligamentarios. Es un poquito ingrata, les hace una limpieza articular y me regresan a los 6 meses al año. Aquí he recibido muchos. Es mejor usar tratamientos balanceados y complementarios siempre. Así que siempre usen el colágeno y lo que haya a la mano. Y estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a cada uno de los médicos que se conectaron. Espero que les haya sido de utilidad esta ponencia para sus pacientes y pues que tengan bonita noche. Muchas gracias. Gracias.